En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos. Es jueves, es antesala del fin de semana avanzando en este mes de marzo. Mira, lo que parece como una reflexión de tipo filosófica. Me gustaría muchísimo comenzar esta transmisión en el día de hoy con el asunto, con los cambios que tienen que darse en todos los niveles de la vida de la gente. Porque, como decía, y fue una de sus frases más famosas, Heráclito, un filósofo griego que vivió 500 años antes de Cristo, sostenía que la vida es eso, un constante cambio. Y precisamente una de sus frases más celebradas fue esa, que lo único que no cambia es el cambio, una sentencia, y eso es verdad. Todo, absolutamente todo cambia. Él decía que tú no podías incluso bañarte en el agua de un mismo río 2 veces, por más de una razón, que va desde el plano físico hasta el emocional, orgánico, energético. Y tenía toda una especie de teoría en la que decía que el río nunca es el mismo. No, nunca es el mismo, porque está en ese constante fluir, en ese constante movimiento, esa corriente que cambia, que se desplaza segundo a segundo. Entonces la vida es eso, la vida es cambio, la vida está formada de impulsos permanentes, los escenarios cambian. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer frente a ese cambio, a ese proceso de transformación que no te detiene la vida? ¿Cómo nosotros entonces vamos a tratar de recibir esos cambios? ¿Cómo vamos a tratar de adaptarlos? ¿Cómo nosotros vamos a manejarlos? ¿Y cómo nos vamos a ir adecuando sin perder nuestra esencia precisamente a esos procesos de cambio que pone en juego, por supuesto, la capacidad que podamos tener nosotros, capacidad creativa, pero sobre todo capacidad para dejar fluir situaciones, que es otra frase también muy referida respecto a eso. ¿A qué viene todo esto? A esa necesidad de cambio, cambios en los escenarios, cambios en la política, cambios en la vida de la gente, cambios fisiológicos que nos hacen, que nos transforman y que nos ponen a discurrir en todo un proceso desde que nacemos hasta que nos hacemos viejos, hasta que nosotros en ese mismo proceso de cambio dejamos de existir. Me quedo en el tema político y social, que en República Dominicana, desde la década de los 70, cuando nosotros tuvimos esos cambios, por supuesto, o al menos algunos niveles o algunas modalidades distintas, desde la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hasta la postdictadura o el intento de Joaquín Balaguer. Aquí, ¿cuántas protestas en ese periodo político, social se realizaron? ¿Cuántas paralizaciones aquí se realizaron desde la conciencia política en ese proceso de cambios y de transformaciones? Ese método en esos escenarios eran utilizados, y aun cuando nosotros no vemos esos resultados palpables de esos procesos de protesta en esas modalidades, señores, en el tiempo, por supuesto, donde aun cuando los mismos problemas y las mismas necesidades, nosotros necesitamos hacer sentir y exigir, que no es lo ideal, porque lo correcto es que todos los que vayan a la administración pública sea para servir a la gente en la solución de sus problemas fundamentales. Esto me lleva a el paro que en el día de ayer se produjo en la comunidad de Navarrete. Una comunidad que históricamente en las luchas populares con protestas y demás ha jugado un rol importante, pero que ahora en el tiempo, señor, el caos que se produjo en el día de ayer en esa comunidad de Navarrete, yo creo que de ninguna manera nosotros podemos aplaudirlo. De ninguna manera podemos aplaudirlo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue una niña herida,
el resultado fue saqueos, fue desorden. ¿Por qué? Porque no fue un paro a partir de demandas consensuadas que convoquen la conciencia de la gente y que con ello se dé el proceso de integración de la gente frente a las luchas y frente a las demandas de la comunidad. Yo vi esta mañana cómo, por ejemplo, en el día de ayer en París hay una huelga porque la edad para el retiro de la gente se le quieren endilgar, ¿cuánto? 3, 4 años más, que era de 62, ahora se habla de que sea 65. Y se produjo, señores, una paralización en París con montones de basura, porque incluso la gente, los que recogen la basura, se fueron sumando a todas estas demandas, los trabajadores de los cabildos, y no se produjeron esos enfrentamientos. Entonces, lo que pasó ayer en Navarrete, señores, lo que pasó, díganme ustedes, una niña de 1 año con una herida de bala, que salió, sabrá Dios de dónde salió esa herida de bala. Entonces, ese paro que continuó, convocado por la Coordinadora de Organizaciones Populares, vuelvo y repito, que históricamente siempre ha tenido presencia. Por ejemplo, aquí en los 90, aquí hubo un nuevo sujeto social que jugó un papel importante, pero ese proceso de cambio tiene que irse experimentando sin que en absoluto mermen las demandas y las exigencias de la gente por una vida más digna, por una vida más decente a lo que tenemos derecho. Sin embargo, señores, aquí hemos sido escenario distinto, por ejemplo, a lo que fueron esas grandes protestas en los años 70. Yo era una adolescente, pero yo recuerdo cuando los sindicatos del transporte estaban organizados, cuando tenían un impacto en lo social y en lo político. Cómo olvidar a UNACHOSIN, la Unión de Trabajadores de Choferes Independientes, y cómo se sumaban a esas demandas de los sindicatos y de los trabajadores. Eso no se puede olvidar. Y se producía una paralización total, ¿no?, del comercio y de todas las actividades, pero en la conciencia de la gente respecto al impacto que eso podía tener. Y por supuesto, como estábamos al influjo de lo que fueron los remanentes de la dictadura con Balaguer a la cabeza, bueno, pues habían también las provocaciones, y habían la incursión de los militares, de las guardias en las calles y demás. Pero de allá hasta la fecha, y tomando como referencia lo que fue ese nuevo sujeto social que emergió en los años 90, que fue ese movimiento popular, de entonces a la fecha, aquí en República Dominicana se han librado muchas luchas importantes con gran impacto, sin necesidad de meterle el terror a la gente para obligarlos a replegarse, para exponer incluso sus negocios al saqueo y a la delincuencia que se esconde dentro de algunas luchas que se dicen populares, para entonces crearle más complicaciones a la gente. Señores, con el tema del 4%, que fue una lucha con un impacto tremendo que obligó a todos los que se estaban proponiendo para asumir la presidencia de la República en el año 2012 a firmar un pacto que tuvieron que cumplir con la aplicación del 4% que estaba por ley y que se negaban a aplicarlo entonces los gobiernos de Leonel Fernández y los 4 años de Hipólito Mejía. Pero la gente se motivó, la gente conectó con la justeza de esa demanda y en ningún momento hubo confrontación ni obligar a que nadie lo hiciera, ni tampoco se produjo ese caos. Pero señores, ustedes recuerdan cuando querían montar la cementera ahí en Los Ajitices, qué lucha tan linda, tan hermosa, cómo eso convocó, y la verdad, eso tuvo un impacto que tuvieron que ceder. Y si no, díganme ustedes los campamentos de Loma Miranda, o lo que pasó aquí en 2017 con Marcha Verde. Marcha Verde aquí obligó a que se produjera un cambio de gobierno, porque vamos a estar claros, el impacto y el influjo de la Marcha Verde, señores, obligó a que los gobiernos del PLD tuvieran que salir del poder. Sí, señor, bajo la consigna de no corrupción, no impunidad. Entonces, cuando empezaba esta transmisión hablando de los cambios aplica para todo. También los cambios en los métodos de lucha, conectando con el momento político y social que vive la República Dominicana, que si bien es cierto, las eternas demandas de la gente se mantienen y se mantienen en el tiempo, no menos cierto
que los métodos de lucha tienen que ser diferentes. Vamos a trabajar con la comunidad, vamos a ir creando más conciencia en la gente, que tiene que ver también con algo que yo les comentaba en estos días respecto a lo que son los partidos, las organizaciones políticas, pero también las organizaciones sociales. También las organizaciones sociales. O sea que el cambio tiene que venir por todas las vías, e incluso respecto a cuáles serán los métodos que vamos a utilizar para obligar a estos gobiernos, a nuestras autoridades locales, a que tengan que responder a la comunidad. Ese saldo de una niña herida, ese saldo de negocios saqueados, como se vieron imágenes de gente, infelices gente que igual también tienen los mismos problemas y son parte y víctima de lo mismo que se está demandando, ver cómo se empeora su situación, porque lo que hace es que se caotiza y se obliga a punta de cañón a que la gente tenga que producir las paralizaciones cuando se puede hacer un trabajo político, social, popular, de incorporación y sobre todo de conciencia de la gente. Entonces, ciertamente, señores, que los métodos tienen que ser distintos, porque como decía este filósofo, el cambio del cambio, lo único que nos cambia es el cambio. Y por supuesto yo no voy a cambiar de mi farmacia GBC. GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales. Muchísimas gracias a todos ustedes por el seguimiento que nos dan a través de esta transmisión. Vamos a invitar a otras personas que se suscriban. Mañana voy a conversar sobre la situación de El Salvador, a propósito de la conversación que tuvimos con una periodista salvadoreña, con una mirada distinta, pero a partir de la experiencia y de lo que se vive, es simplemente mostrar la cara de otra moneda de la que ella dice que es meramente publicitario y que es lo que nosotros consumimos. No queremos convencer a nadie, en contrario de los que se aferran con uñas y dientes a un método que, según yo lo he dicho siempre, ustedes lo saben, no creo que se vaya a sostener en el tiempo, porque si bien es cierto que el tema de las bandas y de la delincuencia era un asunto insoportable en El Salvador, creo que lo que se está utilizando como método de combate no es el correcto y por tanto, en el tiempo, eso se va a caer o va a devenir en algo que es mucho peor para ese país. Pero simplemente vamos a poner entonces otras perspectivas, vamos a servirles otras informaciones, lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes consumen, y cada quien, bueno, pues hará sus propias conclusiones. De eso se trata, ¿no? El ejercicio del periodismo, no aferrarse a la idea de que esto es así porque es así, sino poner en el contexto para que desde su inteligencia, y somos un país y un pueblo de gente inteligente, puedan hacer sus propias conclusiones. Mientras tanto, si le ha gustado esta transmisión, pues denle like, inviten a otros a que se suscriban, y si no lo ha hecho usted, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.